Hoy quiero hablarles de un tema muy especial y muy de moda. A pesar de tener tantos años, está escrito en la palabra de Dios, lo que nos cuenta la palabra de Dios, lo que nos dice la palabra de Dios. Es tan importante, hermanos, tan importante que debemos atesorarlo de una manera única. Ustedes saben muchas veces que tenemos hermanos en diferentes lugares del mundo. Y cuando oramos por ellos, oramos por lo que están sufriendo, lo que están pasando una situación difícil. Muchas veces son perseguidos, como hemos orado, y puestos en cárceles. ¿Por qué? Porque predican el Evangelio. Y no solo eso, sino que llegan a perseguirlo tanto hasta la propia muerte. Pero quiero llevarlo a la historia que vamos a hablar, que les voy a contar, que ustedes la conocen también, pero vamos a repasarlo porque nos va a hacer bien. En el libro de Segunda de Reyes nos hace un relato la palabra de Dios de un tema que le sucedió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era muy parecido a nosotros. De repente estaba lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, cantaban, adoraban, glorificaban a Dios y de repente, púmbate, estaban del otro lado. No se acordaban las cosas, no adoraban a Dios, desobedecían a Dios, hacían un desastre en la vida como hombres y mujeres que tenían que estar agradecidos permanentemente viendo las maravillas de Dios cada día. Y haciendo un poco de historia, el estado de Israel en el tiempo que vamos a leer relatado en el segundo libro de Reyes era calamitoso. Mire, su rey, el rey de Israel en ese momento, en vez de buscar a Dios, él buscaba respuesta en dioses falsos. Usted lo puede ver allí en el capítulo 1 de Segundo de Reyes, en el versículo 3 dice: ¿por qué consultan a Baal Zebub, dios de Acrón? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Porque el profeta le dice esto, ¿no es cierto?, a aquellos que vinieron a buscarlo, porque al profeta de Dios, a Elías, porque estaba pasándola mal. Había tenido un accidente en el palacio el rey, se cayó, estuvo muy mal y entonces él mandó a buscar a Elías, que vaya a verlo. Ahora, Elías no andaba con muchas vueltas, él tenía que decirle esto es así, 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 no le andaba diciendo y bueno, le daba unas palmaditas en la espalda, ya te va a pasar, ya te va a quedar bien. No, le daba con un hacha. Y entonces le dice, ahora me venís a buscar, ¿por qué me venís a buscar? Si vos en vez de buscar ayuda en Dios, te vas a buscar ayuda en los dioses ajenos. Y consultás a los dioses ajenos, consultás a brujería, hechicería, andás en cualquiera. Y ahora me venís a buscar a mí. Dice, de cierto de tu cama no te levantarás, ahí morirás. Púmbate, chao, se fue. No andaba con volteritas, ¿no? Era bravo, era muy bravo en su manera de hablar, de dirigirse al rey. Imagínese el pueblo. Y la sentencia de Dios a un rey de su pueblo, de Israel, que no anduvo de acuerdo a las normas establecidas por Dios, era determinante. Lo sacaba, lo cortaba del reino. Recordemos que era un régimen monárquico, entendemos, ¿no es cierto?, donde también había convulsiones políticas, sociales y económicas, muy similares a nuestro tiempo, donde tenemos el sistema democrático, ¿no? Ahora nos llega un tiempo de votar. Qué problema, ¿no? ¿Y cómo vamos a votar? Tenemos que votar de acuerdo a nuestro criterio cristiano, quiénes nos van a gobernar, es nuestra responsabilidad. ¿Usted qué quiere votar? Yo lo que quiero votar,
cada uno lo que queremos, tenemos que ponerlo en las manos del Señor, la presencia de Dios, pero nuestra responsabilidad y colocar un voto. ¿Y a quién votaré? Muy fácil. Usted toma la Biblia y busca aquel que, o algunos dicen los menos malos, pero busca aquel que más o menos está dentro de la palabra del Señor. ¿Me entiende? Ahora, dicho esto, ustedes se pueden dar cuenta el momento que estaban pasando en aquel entonces el pueblo de Israel. Convulsionado, no había alimento, no tenían plata, no había trabajo, era un desastre. Y dentro de toda esa situación que estaba pasando Israel, estamos hablando del reino del norte, Israel, nosotros vemos allí en el libro de los Reyes que había un hombre de Dios, Elías, y estaba apareciendo otro hombre de Dios, Eliseo. ¿Quién no conoce la historia de Elías, de Eliseo, las cosas que hacían ellos por el poder de Dios? Y dice la palabra de Dios que Elías tenía un ayudante. Dios le pone un ayudante, Eliseo. Dios le dice a Elías que unja a Eliseo como el profeta que lo iba a reemplazar en Primera de Reyes, en el otro libro anterior, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 17. Y luego un poquito más adelante, en los otros versículos del mismo capítulo Primero de Reyes 19, allí comienza la historia de Eliseo. En este pasaje nosotros leemos que Eliseo estaba arando con unas yuntas de bueyes, con 12 yuntas de bueyes, y él iba en la última yunta, era lo que estaban a cargo de él, y estaban arando. Y pasa Elías por allí, ¿no? ¿Y qué hace? Dice, arroja su manto sobre Eliseo. Era un significado de echar el manto a otro, el manto de un profeta, de un hombre de Dios a otro, como una invitación a seguirle. Ahora, Eliseo fue ungido por Dios para suceder a Elías como profeta, y él siempre iba junto con Elías. Donde estaba Elías, allí estaba él. Era su compañero y era fiel. Y él hizo votos delante de Dios y dejó todas las cosas para seguir obedeciendo a Dios y siendo compañía de Elías. No le puso peros, él dijo sí y adelante. Lo comenzó a seguir en días de lluvia, en días de frío, en días de calor, en días de abundancia y en días cuando no había absolutamente nada. Allí estaba el ayudante del hombre de Dios, Eliseo. Pero vamos a entrar un poquito más adelante. Vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 2. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1, dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, de esa localidad. Era el tiempo que el Señor lo iba a llevar de esta tierra hacia la presencia de él a Elías. Y dice en el versículo 2, y ahí preste atención, comienza un tema entre ellos dos, ¿no? Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron juntos, o descendieron pues a Betel. Había un corito hermoso que cantábamos cuando éramos chicos en la escuela dominical. ¿Se acuerdan algunos? Y entonces cantando esos coritos con historias bíblicas nos quedaba la historia recordando en nuestro cerebro siempre y pensamiento de esa historia bíblica. Ahora dice en el versículo 3, y saliendo
a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Dios siempre habla a su siervo y a través del Espíritu Santo les hace conocer y entender los misterios y secretos de Dios a sus siervos, siempre. Y dice ahora en el versículo 3 en adelante, y él le dijo: sí, ya lo sé. Y en el versículo 4 dice: y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha llamado a Jericó. Y otra vez, ¿qué responde Eliseo? Le dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. No se le despegaba de al lado. Eliseo no sé si lo pone a prueba o qué aquí, pero lo dice, primero lo deja acá: quédate acá porque voy allá. No, yo voy contigo. Quédate en este lugar, yo voy contigo. Quédate en este lugar, que yo voy contigo. Y bueno, y así fue. Ahora, ¿qué dice el versículo 5? Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Había otro grupo de profetas en estas ciudades. Había diferentes grupos de profetas en ese entonces, dicho en otra forma, escuela de profetas. Qué importante, ¿no?, lo que sucedía en este tiempo que estamos hablando. Y en el versículo 5 le sucede lo mismo que anteriormente con el otro grupo de profetas que ya había quedado atrás y iban alejando a otra ciudad. Dice: y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová hoy quitará a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Versículo 6. Elías le vuelve a decir ahora: te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y no lo podía despegar, ¿no? Y Eliseo está ahí. ¿Qué le dice Eliseo de vuelta? Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. ¿Y qué ocurre? Dice: y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. ¡Qué expectativa! Los grupos de los hijos de los profetas estaban en conocimiento que Dios iba a llevarse a Elías en ese momento, en ese día. Y estaban ellos expectantes. ¿Qué pasará? ¿Cómo será ese momento? Porque ¿cómo iba a ser que Elías sea arrebatado en ese momento delante de todos? Lo iban a ver. ¿Qué iba a suceder? Y era todo un sistema que estaban estudiando estos muchachos, estos profetas de Dios, que supuestamente Elías era quien estaba a cargo de todos ellos, ¿no? Y dice la palabra de Dios, aquí lo tenemos a Elías y a Eliseo frente al Jordán, un grupo en un lado, otro grupo en otro lado de los profetas, de aquellos muchachos que estaban tomando todo el conocimiento de Dios, de la ley, todo lo demás. Y dice que en el versículo 8, tomando entonces Elías su manto, lo dobló. ¿Se acuerda que habíamos leído que en su momento cuando él pasa que estaba arando allí en el campo, Eliseo le echó el manto a Eliseo? Bueno, ahora él llevaba el manto. ¿Nunca te preguntaste si el Señor no te ha echado el manto a vos? Echar el manto, llamar para una tarea especial. ¿Y cómo fuiste con el Señor? ¿Cómo fuiste con el hombre de Dios o el lugar donde Dios te llamó? ¿Te le pegaste al lado? Yo voy a estar aquí porque Dios me puso en este lugar.
Yo voy a hacer la voluntad de Dios y yo voy a estar y voy a seguir alabando a Dios y donde vos estás voy a estar y vamos a estar juntos. Muchas veces Dios nos llama de diferentes formas y maneras. En unas épocas, en los años 90, por ahí se tiraba el saco. ¿Se acuerdan ustedes? Si habremos revoleado saco muchas veces. Bueno, se tiraba el saco y Dios hacía una cosa tremenda, de avivamiento y demás. Pero esto es algo muy importante. Puede ser que muchas veces no veas que el pastor anda con el manto, o algún hermano del ministerio o alguien, pero espiritualmente hay un manto sobre cada uno de nosotros, que es la presencia del Espíritu Santo, que Dios te ha llamado a que hagas algo, no que estés un poco a la expectativa, a la distancia, mirando cómo sucede, qué ocurre, qué va a pasar, teniendo conocimiento de lo que Dios está haciendo y va a hacer en los últimos tiempos. Sabemos, lo conocemos, aquellos que estudiamos más. Y los que no estudian, bueno, escuchan de vez en cuando algo, ¿no? Pero quiero decirle que el Señor viene pronto. Sobre tu vida hay un manto de gloria, de misericordia, de piedad que te ha dado Dios. No para que lo lleves allí, que solamente te abrigues, sino espiritualmente hablando, que actúes, que hagas algo lo que el Señor te manda hacer. Esto es lo que le sucedía allí a aquellos hombres, profetas de Dios, que sabían lo que iban a pasar y estaban esperando el momento. Cuando vendrá el momento que Elías es quitado de la tierra. Y dice la palabra de Dios, y ellos dos se pararon junto al Jordán, versículo 8. Entonces Elías, tomando su manto, lo dobló. ¿Y qué hizo? Golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Toma mate. ¿Ustedes se acuerdan de Moisés? Algo parecido, ¿no? Acá, otro tiempo, el profeta Elías. Él golpea las aguas, se separan las aguas y pasan los dos en seco. Y dice la palabra de Dios, los cuales las aguas se apartan a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. En el versículo 9, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. No le pidió nada, no andaba con cosas chiquitas Eliseo. El versículo 10, Elías le dice, cosa difícil has pedido. Y acá lo pone nuevamente ante una prueba. Si me vieras cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. Una condición. ¿Qué cosa tiene que pasar muchas veces el hombre de Dios cuando es llamado por Dios? Cuando es llamado a tener un ministerio, cuando es llamado a las cosas santas en medio de un mundo lleno de conflictos, de dolor, como en este caso una nación devastada. Y mucho tenían que ver los que gobernaban esa nación, porque en vez de adorar y buscar al único Dios todopoderoso, iban y buscaban en lugares que no eran de Dios, que eran contrarios a Dios, contraria a la fe, contraria a lo que ellos habían aprendido desde niños. Ellos se dejaban llevar por lo que había alrededor, porque les llamaba la atención, porque era curioso, porque era novedoso. Como hoy el día el mundo te ofrece un montón de cosas y vos estás buscando de adorar a Dios y acá tenés una cosa que te ofrece el mundo, otra, aquellas cosas que te apartan, y depende de tu estado espiritual,
depende de tu vida en relación a Dios, cómo estamos delante de Dios. Si no estamos consagrados a Dios, no vamos a poder resistir de lo que aún vendrá. Esto es todo comienzo de dolores lo que estamos pasando y lo que está sucediendo en nuestra nación como en muchas naciones del mundo. El Señor viene pronto. Nosotros también, la palabra nos dice que alcemos los ojos al cielo, porque de ahí lo vamos a ver venir a nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos no levantan los ojos al cielo y están atentos y a la expectativa como aquellos hombres de Dios que estaban esperando el momento que iba a ser arrebatado Elías. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Hermanos, ha llegado hora de ponernos de pie. Ha llegado el momento de poder hablar y testificar del poder de Dios, no sea quien, el que sea. Si es un rey, si es una reina, si es un gobernador, si es un intendente, si es una persona que posee algún cargo público y usted tiene la oportunidad de hablarle al Señor, háblele. Dígale que Cristo viene pronto, que comience a levantar los ojos al cielo porque va a venir un arrebatamiento que se va a llevar la iglesia a la presencia del Señor. Y muchas veces no lo hacemos. O muchas veces, nos hacemos el desentendido de las cosas de Dios. Y no es así. Tenemos que estar juntos, unidos, unánime. Tenemos que buscar la presencia del Señor. Cuando es oración, gloria a Dios, estamos acá. Soy el primero que voy a doblar la rodilla en la iglesia. Cuando hay ayuno, yo voy a ayunar, pero no ayunar para que me vaya bien, para que consiga esto, consiga el otro. No, tenemos que ayunar para consagrar nuestras vidas a Dios, para dejar el pecado, dejar lo que ofende a Dios, dejar las carnalidades, buscar la gloria y la presencia del Señor obrando en nuestras vidas. Ese es el ayuno que tenemos que buscar. No, ay, me duele esto, me duele aquello, ay, Señor. No. Tenemos que buscar a Dios de una manera con hambre y sed de Dios. Pero si no tenemos hambre, no tenemos sed de Dios, no, ¿qué vamos a buscar de Dios? Debemos ser cuidadosos con la salvación y debemos cuidar lo que Dios nos ha dado. No sea que nos deslicemos, como nos habla la palabra del Señor. Hermanos, es llegado el tiempo de consagrarnos a Dios, donde se va a ver el que verdaderamente sirve a Dios y el que no lo sirve. Aquel que se consagra a Dios y aquel que no se consagra a Dios. No hay mucho tiempo de predicar el mensaje del Señor, ni de muchas enseñanzas. Hoy en día tenemos que obedecer a Dios y buscarlo de todo corazón. Y vamos a ver las maravillas y obras que Dios tiene preparado para los que creen. ¿Puede decir amén? Bueno, dice la palabra de Dios que llegó el momento. Y dice en el versículo 11, y aconteció que yendo ellos allí, caminando y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Versículo 12. ¿Qué momento? ¿Se imagina? Usted va charlando con otro, va comentando algo y de repente, ¡pah! Algo que los separa a ambos, un carro de fuego, caballo de fuego, un torbellino, ¡bum! Y se lo lleva Elías. Y Eliseo, los profetas que estaban ahí de testigo mirando, ¿qué habrán pensado? Llegó el momento, pero había algo en el corazón de Eliseo. Quedaba a él ahora. Y dice el versículo 12, viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Dice, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes Eliseo. Versículo 13, pasa algo. Dice, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió
y se paró a la orilla del Jordán con el manto de Elías en las manos. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, dice, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. ¡Qué grande! ¡Qué momento! ¡Qué momento eso! Lo que él vio hacer al profeta de Dios, él lo hizo. Mirad a mí, sed salvo todas las naciones. Pablo también habla de que aquellas congregaciones de hermanos que tenía, que lo miren a él y que aprendan los ejemplos que él tenía y que él daba, cómo se movía, cómo era su conducta, cómo era su vida con el Señor y con los hermanos. Y estos hombres que estaban contemplando allí, tuvieron la contestación y certeza de que Eliseo era el sucesor de Elías. ¡Qué hermoso momento! Ahora, hay una cosa que tenemos que ver. Dice la palabra de Dios que él lo hizo golpeando del mismo modo. ¿Se fijó ese detalle en el versículo? Como hizo Elías, lo hizo él también. No buscó una experiencia nueva de cambiar el formato para golpear las aguas, sino que él lo hizo de acuerdo como lo hizo Elías. Y esto nos da a nosotros un montón de ideas y cosas que podemos poner en práctica. ¿Cómo hacemos nosotros hoy, en este tiempo, para dar el mensaje de Dios? Podemos hablar de un montón de temas sobre este caso, ¿no? Pero tenemos que hacer lo mismo que nos dice la palabra de Dios. En otros términos, no hacer experiencias nuevas. No hacer cosas que no hemos visto hacer y se me ocurre por allí, vamos a probar de este lado, vamos a probar. No, ¿para qué andar probando? La Biblia dice esto y esto se debe hacer y cumplir. Imagínese Eliseo andar probando, no, lo habrá enrollado en su brazo y dice, ¿cómo me pongo el manto? Me lo pongo al revés, me lo ciño la cintura, que lo meto un poquito, lo hago. No, hizo tal como lo vio que hizo Elías, lo hizo él. Y ahí hay un secreto, ¿no? Hay un secreto. No para hacer cosas raras dentro del evangelismo, dentro del evangelio, sino buscar la presencia de Dios y volver realmente a las antiguas sendas que Dios estableció en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Hoy se escuchan tantos evangelios diferentes. Hay ofrecimiento del evangelio. Hay un ofrecimiento de sin Jesucristo, sin cruz, sin aflicciones. No, ese no es el evangelio de la Biblia. Queridos hermanos, tenemos que hacer como hizo Eliseo. Tenemos que golpear las aguas del mismo modo que hizo Elías y el Jordán se va a abrir. Lo que parece imposible cuando hacemos las cosas correctas de Dios van a ser posible porque el Dios de Elías, el Dios de Eliseo está aquí en esta misma noche. ¿Usted lo cree? Dele la gloria y la honra al que vive, al que reina, Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Mira, hermano, estando todavía en Jericó, nosotros podemos ver en el versículo 19, pasa algo allí, en ese momento. Ya pasó la escena donde pudo cruzar allí en seco, de vuelta, el profeta Eliseo, el Jordán.
Y vinieron los hombres de la ciudad, estamos hablando de Jericó. ¿Recuerdan Jericó? Y le dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. ¿Qué problema tenía Jericó? ¿Se acuerda algo de Jericó usted? Hubo una palabra en un tiempo, en el tiempo de Josué. Hubo una maldición sobre Jericó, que lo dijo Josué. Josué 6:26 dice: maldito sea delante del Señor cualquiera que se atreva a reconstruir esta ciudad de Jericó. Sobre su hijo primogénito echará los cimientos y sobre su hijo menor construirá las puertas. El que quería reedificar la ciudad de Jericó, que había sido destruida, ¿se acuerdan ustedes? Ahora hay un cumplimiento. En Primera de Reyes 16:34 dice y nos cuenta lo siguiente la palabra de Dios. Primera de Reyes 16:34. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó, desobediente totalmente a lo que a Dios había dicho por medio de Josué, y se largó a reconstruir. Pero ¿sabe cómo la reconstruyó? Dice: a precio de la vida de Abirán, su primogénito echó el cimiento, y al precio de la vida de Segud, su hijo menor, puso las puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun, hacía mucho tiempo atrás. Se cumple. Lo que Dios dice siempre se va a cumplir. Ahora, ellos le piden por el agua, no le piden por la reconstrucción de la ciudad. Eso es importante. Y en el versículo 20, él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal, no algo usado. No sirve algo usado. Muchas veces, para que los milagros de Dios sucedan, tenemos que usar lo que nos dice Dios y lo que nos habla Dios para ese momento. O por cada tiempo y por cada ocasión Dios hace las cosas como Él quiere, y lo que Él dice es así porque Él lo dice. No importa lo que hicieron nuestros abuelos, nuestros antepasados en el Señor. No importa lo que ellos hacían en sus costumbres que tenían en el culto, la parte cúltica. Muchas veces nosotros podemos esperar los milagros de Dios y miramos diciendo: bueno, vamos a hacer como hacían aquel tiempo, como hacían las cosas. Y no, Dios no actúa así. Dios actúa como Él necesita en el tiempo que está, lo que vivimos hoy, lo que necesitamos hoy. Él nos da el alimento diario, y el alimento de Dios que nos da es fresco. No es rancio ni antiguo. Lo que fue para aquel entonces estaba bien, fue para aquel entonces. Los milagros que quedaron grabados en nuestra mente, las maravillas de Dios que pasaban en los años 50, en los años 60, en los años 70, incluso hasta los 90, un mover especial de Dios, un movimiento especial de Dios, cómo se movía en los años 50 por medio de sanidad divina, luego por alabanza y adoración, luego por otro avivamiento especial en los 90, diferente en los tiempos que Dios actúa. Y para hoy Dios tiene cosas nuevas, porque las cosas de Dios son nuevas, son para usarlas hoy. Aquello ya pasó, pero hoy tenemos un nuevo día, un nuevo amanecer, con lo que Dios se va a mover y cómo nos quiere usar, y decirle: heme aquí. Y si alguien te quiere sacar del lado de la iglesia, te quiere sacar de tu fe en Cristo, decirle: no, yo voy a seguir a Jesucristo, yo soy fiel al Señor, nadie me va a quitar de mi comunión con Él, y lo echa fuera en el nombre de Jesús. Y listo, y usted soluciona las cosas. Vamos a ver, allí estaban la gente del lugar. Recuerden que había
un grupo de hijos de Dios, de los hijos de los profetas que estaban allí. Entonces, ¿qué hace Eliseo? Le pide que le traigan una vasija nueva y que pongan sal en esa vasija. Y se la trajeron. Versículo 21. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. ¿Puede decir amén? Hace poquito fue hablado de las aguas que daban salud. ¿Se acuerdan? La prédica. Entonces es el tiempo de Dios donde Él está mandando sanidad para la gente. Las aguas son las naciones están enfermas, mal. Todo el mundo que está separado de Dios sufre y va a sufrir mucho más con lo que vendrá. Hermano, es tiempo de que tu vida y mi vida esté limpia y sana delante de Dios en lo espiritual y también en lo físico, en lo material. El Señor va a traer sanidad a nuestra familia, va a traer sanidad a nuestra descendencia, va a traer sanidad a tu finanza, va a traer sanidad a tu trabajo, porque es la voluntad de Dios bendecirnos y perseguirnos por la bondad de Dios. Aleluya. La gloria es del Señor. Aleluya. ¿Sabe una cosa? Eliseo recibió la doble porción del espíritu de Elías. ¿Y sabe qué ocurrió en Eliseo? Hizo el doble de los milagros que hizo Elías. Contabilícelo y se va a dar cuenta. Cuando nuestro Señor Jesús ascendió a los cielos, también hubo incertidumbre entre los discípulos. ¿Y ahora qué va a pasar? Señor, se va a los cielos y nosotros quedamos aquí. Hay un paralelismo allí con Eliseo, ¿no? Pero Dios tenía todo preparado de antemano. Usted sabe que antes de la fundación del mundo Dios preparó todas las cosas. No cuando el mundo se formó, cuando Él formó el mundo, ahí comenzó a pensar. No. Antes de la fundación del mundo, Él ya tenía en mente la redención del hombre y la salvación de usted y mía. ¿Lo sabía? Dice así, antes que el mundo fuese. ¿Se da cuenta? ¿No le da alegría esto? Que estaba su nombre allá. Mira, la bondad de Dios. Tenemos que ser receptivos a la bondad de Dios. El cristiano debe ser receptivo a la unidad de Dios. Más allá de los conflictos y las situaciones que le toque a vivir, póngase en las manos del Señor siempre. ¿Y qué pasó con los discípulos? En el día del Pentecostés fue derramado su poder y también Jesús le había dicho antes que mayores obras que Él, ellos iban a hacer. Dios cumple sus promesas que son fieles y verdaderas. ¿Usted lo cree? ¿Usted se siente feliz en el Señor? ¿Usted le demuestra esa gratitud que tiene hacia Dios en forma permanente, constante? Usted va viajando por allí y le dice, gracias Señor, te doy gracias por este día, o va renegando. Cuando va al trabajo, ¿cómo va? Chinchudo por ahí. O dice, Señor, te doy gracias por el trabajo. Cuando te doy gracias por la familia. Y nuestra vida tiene que ser una constante forma de alabanza. Pero si usted supiera los problemas que tengo yo, pastor. Los problemas que tengo yo. ¿Y por qué problemas? Muchas veces tenemos problemas, ¿sí? Pero dice que en el mundo vamos a tener aflicción. Ese es el evangelio. Muchas veces se dice de la paz y felicidad. Vení, que vas a ser feliz, anda bailando todo el día. Vení. Pero no, hermano. El evangelio que trajo Jesucristo, Él nos dice algo con relación al evangelio. El que quiere ser mis discípulos, tome cada día su cruz y sígame. Sus cuestiones, sus problemas. Vamos a seguir a Jesús. Y vamos a la rengueada, a la chuequeada, pero vamos a seguir a Jesús. ¿Usted lo sigue a Jesús? A pesar de, ¿sabe que tiene promesas fieles y verdaderas?
usted sabe que Dios tiene cuidado de su vida. Aleluya. Hermano, mi deseo es que usted sea un conocedor y que tenga el gozo de la salvación. Hay muchos cristianos que no tienen el gozo de la salvación. No conocen qué es el gozo de la salvación. No conocen qué es servir a Dios con alegría. No lo conocen. Hay que leer la Biblia. Hay que estudiar la Biblia. Hay que orar más. Hay que pedirle que mucho por nosotros, por nuestros vecinos sí, por los inconversos sí, pero por nosotros, de presentarnos delante de Dios cada día, que nos perdone nuestros pecados, nuestras faltas, que nos purifique, que nos lave con la sangre preciosa de Jesús, porque un día queremos entrar en la presencia del Señor. Eso es nuestra forma, ¿cómo le puedo decir?, primaria que tenemos en la vida del cristiano, levantando los ojos al cielo, puestos en Cristo Jesús. Buscad las cosas de arriba y no las que están en la tierra, como aquello cuando lo iban mirando que Elías iba ascendiendo hacia los cielos. Aleluya. Cuando lo veían al Señor ascender a los cielos y cuando los inconversos nos vean a nosotros ascender a los cielos, ¿qué va a pasar? ¿Nos verán? ¿No nos verán? No sé cómo será. Pero un día el Señor vendrá. Tenemos que estar preparados. Amén. Bien, vamos a orar. Le invito a estar de pie. Y saben, mis queridos hermanos, todavía hay milagros que Dios puede realizar y hacer en tu vida, a tu alrededor, en tu familia, donde sea. ¿Lo crees? Oremos. Padre, te damos gracias porque tenemos un Dios lleno de poder, lleno de misericordia. Te damos gracias, Señor, porque el mismo Dios de Elías y de Eliseo está con nosotros todos los días y no hay cosa imposible que sea para Dios. Aún, Señor, que se venga un mar, que venga un tsunami delante de nosotros, creemos y confiamos en el poder de Dios, porque la bondad de Dios nos va a sostener, nos va a perseguir como hemos cantado, porque somos hijos de Dios y podemos beber esa agua de la vida que Jesús da. Como sanó esas aguas allí en Jericó Eliseo. Señor, también te pedimos que tengamos sed. El que tenga sed, venga y beba. Y el que tomare del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Señor, quieras tocar nuestras vidas, que seamos llenos del poder y la gracia del Espíritu Santo, que tengamos hambre, que tengamos sed de tu palabra, que podamos ponerla por obra cada día en nuestras vidas y que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo esté preparado y estemos preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a andar y caminar tomados de tus manos. Señor, lo creemos, Señor, lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Aleluya. La gloria para Dios.